Bienvenidos a mi programa En tu propia piel. Soy Nachi Duque. En este espacio encontrarás en cada uno de los episodios compartidos temas relacionados con el desarrollo y el crecimiento personal. Te invito a que te permitas escucharlos y disfrutarlos desde aquí, desde Radio Global Coach and PNL. Y no olvides que solos podemos llegar a las metas, pero si lo hacemos acompañados, el camino se hará más ligero y mucho más reconfortable. Hola, bienvenidos a un programa más de En tu propia piel. En el programa de hoy traemos a un invitado súper especial, como todos mis invitados, ya lo sé. El tema de hoy es un tema muy apasionante y del que tengo muchísima curiosidad que nuestro invitado nos comparta todos sus conocimientos. El título de hoy son Los 3 pilares fundamentales para la salud y el método Iter Sanare, que no sé si lo he pronunciado bien. Hablaremos hoy del primer pilar, que no lo voy a desvelar hasta que no entre nuestro invitado. Y bueno, antes de entrar en contexto y al grano, recordar que este programa no pretende sustituir ningún tipo de terapia, que este programa tampoco es un programa donde damos consejos. La finalidad de este programa exclusivamente es el de aportaros valor y de crecer juntos. Recordar que quizás antes de que tú hayas pasado por una situación, muy probablemente ya alguien la haya vivido antes, y esa es la intención de este programa. Darte recursos para tu día a día y herramientas para que puedas afrontar o puedas resolver esas situaciones que presentas en tu vida. Sin más preámbulos y sin enrollarme más, tenemos con nosotros el día de hoy a Pablo Ballestero, médico integral, especializado en medicina psicosomática, gestión emocional, trastornos de la conducta alimentaria, Reiki y Kundalini, que ya si nos da tiempo nos contará cómo ha terminado por ahí y cómo encaja toda esa formación y ese currículum tan completo en sus procesos y en sus formaciones. Bienvenido, Pablo, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Nayi. Es un placer estar aquí acompañándote. Bueno, Pablo, a ver, yo tengo mucha curiosidad, es que tengo muchísimas preguntas, pero vamos a ir en orden. Sí. No me dejes olvidar, por favor, si no es en este programa, en los próximos, preguntarte cómo has terminado con lo del Reiki y el Kundalini, porque eso me encanta. Soy ignorante, o sea, lo he practicado, pero no soy especialista en eso y es algo que me llama muchísimo la atención. Bueno, volviendo a nuestro tema de hoy. Los 3 pilares fundamentales para la salud, ¿no? Y el bienestar. ¿A qué llamas tú pilares? Yo el enfoque de los 3 pilares fundamentales de la salud para mí surgió desde que en mí cambió una perspectiva, ya no solo de la vida, luego lo apliqué a la salud y la enfermedad. Y a mí esta perspectiva me cambió durante mi carrera de medicina, en 4º año de carrera, cuando tuve una situación personal que me llevó a encontrarme con un montón de cosas que yo no conocía. Esto fue una ruptura amorosa. Yo tenía una pareja en ese entonces con la que rompí y eso desencadenó en mí una serie de emociones, pues de miedos, inseguridades, y todo eso yo lo veía como un cúmulo energético que quería salir a la superficie, pero como yo no era consciente de eso, nunca le había prestado atención. Entonces esto me hizo indagar mucho en mí, en mi interior, indagar en el porqué de cada emoción, de cada sentimiento y en el para qué. Entonces, cuando yo empecé a viajar internamente en el autoconocimiento, mi visión se empezó a amplificar. Entonces yo empecé a aplicarlo también en la salud y en la enfermedad, porque yo estaba estudiando en ese entonces medicina, y la perspectiva sobre la salud y la enfermedad se me amplió también. Entonces, por circunstancias de la vida me fue llevando como a distintas ramas de la medicina psicosomática, a medicina tradicional china, medicina energética, medicina a través de los alimentos, y fui sacando como un análisis, algo como global, en la que entendía, digamos, el porqué enfermamos y por qué podemos modificar esa enfermedad hacia la sanación. Entonces de ahí saqué los 3 pilares fundamentales de la salud, que son los que vamos a aplicar para llevar a cabo esta sanación, por así decirlo.
Vale. Y nos podrías decir, aunque en el programa de hoy y en los programas próximos trabajaremos uno a uno esos pilares, para que nos hagamos una idea, ¿cuáles son estos 3 pilares? Estos 3 pilares son la alimentación, que no solo hablamos de la alimentación de lo que comemos, sino de las emociones. Otros son los hábitos, que los hábitos para mí es una herramienta fundamental. Y por último, el espíritu, que el espíritu en líneas generales es como el amor, el corazón con el que le damos vida a estas herramientas y llevamos a cabo un propósito. Vale. Y en todo este recorrido y estas formaciones que has tenido, Pablo, ¿cómo llegaste a la conclusión de que la alimentación es un pilar fundamental para nuestro bienestar? ¿Qué observaste? Y todo esto se basa, digamos, en, como ya te he dicho antes, saqué una conclusión muy grande de todo lo que había, las herramientas que había adquirido, saqué una conclusión muy grande de lo que para mí es la enfermedad, del por qué enfermamos. Y esta conclusión se basa en que todo es energía. Cada vez hay más estudios, hay más evidencia científica de que todo lo que vemos, detrás hay energía, o sea, todo es energía. Es como que el universo está compuesto por frecuencias que vibran y esta vibración crea energía y esta energía es la que crea la materia, lo que vemos. Entonces, este cuerpo físico que estamos viendo está creado por una energía que a su vez es creada por frecuencias. Entonces, esto me llevó a ampliar mucho la visión, porque entonces en la medicina convencional muchas veces nos centramos solo en lo físico. Entonces, cuando yo descubrí este mundo, dije, vale, aquí hay algo más grande para abarcar. Entonces, de ahí saqué la conclusión de que no solo somos el cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo sutil formado por campos energéticos, canales energéticos y cuerpos energéticos. Y la salud y la enfermedad se da cuando hay un equilibrio y una armonización entre el cuerpo físico y el cuerpo energético, que será salud, y cuando hay una desarmonización o un desequilibrio en este cuerpo físico y el cuerpo energético, va a haber una enfermedad. Entonces, yo lo entiendo así, como este cuerpo energético y este cuerpo físico, digamos, la energía con la que nos impregnamos en nuestro día a día y las sustancias que llevamos a nuestra sangre en nuestro día a día, van a crear un ambiente. Este ambiente que se crea es donde se van a desarrollar nuestras células, que es de lo que estamos compuestos. Estamos compuestos por millones de células. Entonces, si este ambiente es favorable, nuestras células van a desarrollarse de manera óptima y eso va a determinar salud. Cuando este ambiente es negativo o desfavorable, las células no van a poder desarrollarse de manera óptima y esto va a dar una enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo modificamos o cómo interferimos en este ambiente? Y ahí es donde entran los 3 pilares fundamentales de la salud, empezando por la alimentación. Entonces, la alimentación repercute de manera directa en este ambiente que es donde se van a desarrollar nuestras células. Claro, porque si lo he entendido bien, ¿no? Dependiendo de la calidad de lo que ingerimos, así va a ser la calidad de nuestro, bueno, has hablado de ambientes, de nuestro ambiente interno, ¿no? Y así también se alimentarán nuestras células. Exacto, exacto. La comida también es energía, o sea, la comida vibra en distintas frecuencias, tiene información para producir en minerales, en vitaminas, en sustancias fundamentales para nuestras células, pero eso energéticamente es información también. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros modificamos este alimento que es natural, de origen natural, lo modificamos con sustancias artificiales, esta información, esta energía cambia totalmente de este alimento, entonces se convierte en un alimento más denso, con una energía más baja, y cuando lo ingerimos, esa energía nos la impregnamos en nuestro ambiente interno y modificamos nuestro ambiente interno. También se puede explicar de manera en la que cuando comemos algo, todo lo que comemos, esas sustancias van a la sangre y de la sangre la transportamos a todas nuestras células. Entonces también estamos creando un ambiente en las células que va a modificar el comportamiento o la adaptación de estas células en este ambiente. Entonces, obviamente el cuerpo no es tonto, el cuerpo siempre va a tener su mecanismo de adaptación y siempre va a tener esos mecanismos de limpieza para purificarse, pero cuando eso se cronifica en el tiempo y nuestra alimentación se basa en sustancias artificiales,
el cuerpo, en vez de desecharlo, ya tiene que adaptarse, porque ya sus mecanismos de desecho ya se cansan, se agotan, y entonces empieza a adaptarse. Y ahí es cuando vienen las enfermedades. Qué importante esto que dices, ¿no? Yo, según me estabas hablando, me ha venido a la cabeza, mi padre ha fallecido hace cosa de un año, año y poco, ¿no? Y lo primero que le cambiaron fue de un cáncer, ¿no? Lo primero que le cambiaron antes de iniciar las quimios fue la alimentación. Justamente por eso que tú dices, por lo que traes hoy, ¿no? O sea, le explicaron de que la medicina que iba a ingerir en su cuerpo iba a tener más eficacia o menos eficacia según su alimentación, porque esa alimentación iba a potenciar, ¿no?, esos resultados. O sea, que lo que tú dices es súper importante y hablo por mí, muchas veces no le doy la importancia que requiere el mirar muy bien con lupa qué estoy llevando a mi boca, ¿no? O sea, qué estoy ingiriendo, qué le meto a mi cuerpo. O sea, ahora mismo es que según lo has dicho, me he acordado de todo este proceso porque para mi padre, o sea, no sé qué fue más traumático, que le modificaran su dieta de toda la vida o el cáncer y la quimio en sí. O sea, Ya. él lo llevó fatal por eso, porque tenía esos malos hábitos alimenticios, ¿no?, llenos de energías bajas, de alimentos densos y todo eso, que quizás parte de su enfermedad, no sé, yo no soy médica, pero según lo que tú explicas, ¿no?, parte de esa enfermedad también haya provenido de esos malos hábitos, mantenidos en el tiempo, ya el estrés que ocasionó en su cuerpo, que no pudo mantener esa desintoxicación y ha salido de alguna manera. O sea, que me parece bestial lo que estás compartiendo. O sea, me parece súper importante, ¿no?, que traigas hoy la conciencia de cómo nos estamos alimentando, cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. O sea, que ya no trata, o sea, pienso, ¿no?, que esto ya va más allá de si tengo unos kilos de más, unos kilos de menos, ¿no?, si me siento más a gusto, menos gusto con lo que veo físicamente, estéticamente de mi cuerpo, sino más profundo, o sea, más dentro de mí. ¿Qué me estoy haciendo con lo que estoy consumiendo? O sea, me Sí. encanta, Pablo, me encanta. Sí, eso es un poco lo que comentas. Yo me di cuenta mucho durante la carrera de medicina también, porque yo era deportista también y yo veía que la alimentación tenía un impacto muy grande en mí, en mi rendimiento. Entonces yo lo quise como comparar con la gente del hospital, la gente enferma, tanto los que venían a consultas como los que estaban ingresados. Y yo me di cuenta mucho de eso, de que incluyéndome a mí hay mucha ignorancia de lo que comemos, porque hoy día en los mercados, si te fijas, nos venden productos con tantas sustancias que desconocemos exactamente lo que estamos ingiriendo. Entonces nos venden un producto que ves luego la etiqueta de atrás y tiene tantas cosas que al final está muy modificado tanto energéticamente como físicamente, pero luego es lo que ingerimos y es lo que nuestro cuerpo luego tiene que adaptarse, digerir y desechar. Entonces es importante el ser consciente, poner conciencia en esto porque quizás no en un plazo corto, pero en un plazo largo va a marcar la diferencia de manera bestial. Claro, esto que dices también es muy importante, ¿no? Porque a veces creemos que, vale, voy a cambiar mis hábitos de hoy para mañana y quiero ver los resultados ya. Y no es así. O sea, llevas X años haciéndolo mal o como sabías y ahora que quieres cambiarlo o hacerlo bien o diferente, ¿no? Es un proceso que, claro, necesitas darle un tiempo, una adaptación, un espacio. O sea, también es importante eso que tú dices, las personas que quieran plantearse o que ya estén en ese proceso de quiero hábitos saludables, quiero cambiar mi modo de alimentación, ojo, que los resultados no son ya. Exacto, sí. Y aquí también entramos mucho ya no en el que comemos, sino en el cómo comemos, que ya está muy ligado a las emociones, que digamos que es la otra rama de este pilar. Este pilar está compuesto por la comida, pero también las emociones. Yo lo quise meter aquí, las emociones, porque creo que es muy importante el ser conscientes de lo que sentimos. En este caso, cuando comemos, muchas veces comemos con una emoción detrás, una emoción de ansiedad,
si por ejemplo imagínate, estamos viendo el noticiero o algún programa que te está llenando de emociones de todo tipo, ya estás como condicionando esa manera de comer. Entonces puedes comer con ansiedad, ¿sabes? Entonces también creo que es importante el conocer y el ser conscientes de cómo comemos. Entonces creo que es importante, como al final todo esto está ahí todo interconectado. Es un proceso en el que tú tienes que ya no solo enfocarte en lo que comes, sino en el cómo comes y ver por qué también no cumples, quizás porque hay mucha gente que empieza, voy a ponerme con hábitos alimenticios saludables y no tiene esa constancia, o como no ve resultados a corto plazo, se cansan y lo dejan, y mucho de eso está ligado en el cómo, en las emociones que hay detrás, porque ya no solo son emociones agudas, sino que pueden ser emociones que arrastramos del pasado. Claro que, si me permites, yo añadiría a ese cómo como y para qué como. Ojo, para qué estoy tapando, ¿no? Con eso que me estoy llevando a la boca. Porque sí, a ver, yo te digo, cuando en uno de mis libros, en una investigación social que hice, hablo de eso, yo hablo de las emociones volátiles, ¿no? De las feelings, bueno, sí, de las emociones estas que son instantáneas y que muchas veces caemos en lo de la gratificación instantánea sin darnos cuenta. La sociedad mismamente, con la inmediatez, nos hacemos víctima de ello y muchas veces estamos pues constantemente llevando cosas innecesarias, pero por eso, porque estamos llenando huecos, agujeros. Y hoy estamos hablando de la comida, pero podríamos hacer otro programa entero con la lista interminable de todas las cosas que consumimos para tapar emociones. O sea, que es que... Y no somos conscientes, porque lo que te digo, como parece que está al orden del día, como lo hace todo el mundo, parece que está bien y que es normal, pero no es así. Sí, exacto, es una forma de... Yo siempre me enfoco mucho, cuando hablamos de emociones, me enfoco mucho sobre todo en la infancia, porque la infancia es, digamos, primero cuando más libertad emocional tenemos. Es decir, si te fijas, los niños tienen una capacidad muy bonita de expresar lo que sienten. En cada momento, cuando hay una emoción, lo expresan, lo sienten, no tienen vergüenza. Y a medida que nos vamos haciendo adultos, empezamos con vergüenza, con miedos, con inseguridades, entonces vamos como reprimiendo esas emociones. Entonces, obviamente esas emociones o esa perspectiva que vemos, que luego nos van a dar esos estímulos y nosotros vamos a percibir esos estímulos que nos van a llevar las emociones, vienen también desencadenadas de muchas creencias internas que tenemos, que también se originan en su gran mayoría en la infancia. Entonces, a mí me gusta hablar mucho de algo que se llama las 5 heridas del alma, que son como heridas generalizadas que luego nos van a dar unos comportamientos en nuestra vida adulta. Y hablo de esto porque lo que comentas tú de la alimentación, de qué tenemos que llenar con la alimentación, va mucho enfocado a esto, a que muchas veces arrastramos una herida que nos lleva a tener emociones, y esas emociones nos lleva a tener acciones compulsivas, que muchas veces la pagamos con la comida, pero hay otras personas que lo pueden pagar con el sexo, el alcohol, las drogas, otras personas con comportamientos compulsivos con el dinero, por ejemplo. Pero son comportamientos que detrás viene desencadenada una emoción, pero esa emoción viene desencadenada por una creencia, que esa creencia viene desencadenada por una herida. Entonces creo que también es un campo muy grande, pero abarca mucho las emociones también. Claro que sí. Eso que dices es muy cierto, las heridas del alma o los traumas de infancia. Bueno, lo llaman de muchísimas maneras, pero al final todo va enfocado a lo mismo. Esas experiencias que hemos vivido en las etapas más tiernas, donde se ha forjado realmente nuestra personalidad y nuestra identidad, nos marcan. Y llevamos esa marca en todo, o sea, en todo el transcurso de nuestra vida. Y quizás en nuestra edad ya adulta se manifiestan de formas más, como digo yo, hacen más ruido, ¿no? Dependiendo de los contextos en los que nos movamos, pues se dejan ver, gritan, aunque las queramos tapar. Sí, exacto. Y luego, hablando más, digamos, enfocado a lo que es la enfermedad y salud, las emociones, yo cuando empecé a estudiar medicina energética, psicosomática, las emociones también son frecuencias energéticas, o sea, las emociones también vibran en frecuencias,
y todos lo podemos comprobar con nosotros mismos. Cuando estamos en un estado negativo o después de un conflicto emocional, nos sentimos como aturdidos, ¿no? O sea, hay un sentimiento y ese sentimiento se puede traducir en que tenemos una energía impregnada en nosotros. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque las emociones de las que nos alimentamos, ya sean agudas o del pasado, también van a condicionar nuestro ambiente interno. El ambiente del que hablamos, donde van a desarrollarse las células, también va a condicionar las emociones con las que convivimos. Entonces, por eso es importante el indagar en cuáles son estas emociones para hacer un trabajo interno, porque eso va a cambiar, a modificar de manera positiva nuestro ambiente interno. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo digamos, no percibe la realidad tal y como es. Nuestro cuerpo percibe la realidad tal y como nosotros transmitimos esa realidad. Entonces, si nosotros le mandamos esa información inconscientemente al cuerpo de que algo va mal, nuestro cerebro va a adoptar unos comportamientos a nivel de hormonal, a nivel neurológico, que el cuerpo pues lo veremos en forma de estrés, en forma de incluso somatizarlo con hipertensión arterial, trastornos del ritmo cardíaco, y todo eso viene desencadenado quizás por una emoción mal gestionada, porque quizás nadie te ha enseñado a expresarla ni a gestionarla. Lo de la somatización, lo que acabas de mencionar, es algo súper importante, ¿no? Hablo por experiencias propias, ¿no? Y de mi entorno más cercano, de que muchas veces por no permitirnos, ¿no?, trabajar en identificar, ir a la raíz de eso que estamos sintiendo, de esa emoción que está ahí y quiere salir, muchas veces el cuerpo, lo que hablábamos antes, o sea, lo grita. Tú lo quieres tapar, quieres mirar para otro lado, no te apetece entrar ahí, pero es que tu cuerpo, hay un refrán, una palabra, una frase por ahí, ¿no?, que dice que lo que tu boca calla, tu cuerpo grita, ¿no? O que lo que tu mente esconde, tu cuerpo habla. O sea, es literal. Es así. Hay cosas que, sobre todo lo que tiene que ver con la parte emocional, o sea, eso no se puede ocultar. Eso sale en algún momento de la vida y tu cuerpo, de alguna forma, te lo va a poner enfrente y te va a decir, oye, préstale atención, estoy aquí, es tuyo, trabájalo. Exacto, sí, o sea, al final el cuerpo para mí el cuerpo es una máquina perfecta, o sea, es un radar que constantemente percibe estímulos y se adapta a esos estímulos. Entonces, pero los que percibimos esos estímulos somos nosotros, digamos, con nuestra sensibilidad. Entonces, claro, si nosotros tenemos, por ejemplo, una emoción impregnada, reprimida, ya sea del pasado, una experiencia traumática o más aguda, esa información que estamos percibiendo va a ser una señal de alarma, por así decirlo. Entonces nuestro cuerpo va a reaccionar de manera en la que será alarma, ¿no? Peligro, peligro, peligro. Y si nosotros no somos conscientes de esta señal de alarma, nuestro cuerpo va a estar en señal de alarma hasta que nosotros no le digamos lo contrario, por así decirlo. Entonces, esto en el tiempo, cuando se cronifica, el cuerpo se agota y es donde vemos las enfermedades, porque ya el cuerpo se ha adaptado y dependiendo de la información que tenga ese estímulo que le estamos mandando, el cuerpo va a somatizar en un lugar u otro. Por eso vemos cánceres en un lugar específico, eso va condicionado mucho por la información que tiene ese estímulo. Hace poco escuché una entrevista que le hicieron a un conferencista, ¿no?, pues también psicólogo, que hablaba que hace 80 años, desde hace 80 años existen estudios, tanto en Harvard como también había una universidad de Mississippi, que ahora no recuerdo cómo era que se llamaba, pero que hablaba de esto, ¿no?, de que no se atreven a afirmar al 100% que más del 80% de las enfermedades físicas están relacionadas con la no gestión de las emociones, no la mala gestión, la no gestión directamente de las emociones, pero que sí tienen muchísimos estudios sociales que han hecho con diferentes grupos más grandes y más pequeños a los que se le han hecho seguimiento, ¿no?, que al final han desarrollado X enfermedades. De hecho, el cáncer es una de las que al día de hoy, ahora que lo han nombrado, ¿no?, no se atreven a afirmar todavía al 100%, pero sí, o sea, es que tienen todo. Yo no soy médica, ¿vale? Y lo mismo ahora se me cae a mí aquí el techo diciendo esto,
pero sí, o sea, existen muchas posibilidades que la somatización de la no gestión de las emociones también venga en forma de cáncer, como tú bien dices, en muchas áreas diferentes del cuerpo, dependiendo de la relación de la emoción. Sí, exacto. Y yo creo que, o sea, al final, fíjate cómo es todo integrativo. O sea, no es que solo la emoción haya producido el daño, por así decirlo, sino que es un cúmulo de cosas. Obviamente hay pilares, dentro de los pilares que trabajaremos durante este programa, hay pilares que pesan más que otros en según qué enfermedades o según el individuo también, porque cada persona es un mundo. Pero es verdad que es importante trabajar todo. Quiero decir, yo, por ejemplo, si trabajo con una persona y me enfoco solo en lo emocional, me estoy dejando también cosas de lado, ¿sabes? Y tampoco le diría a una persona, por ejemplo, que solo trabajara conmigo y que dejara de ir al médico, por así decirlo, al médico convencional me refiero. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es todo un complemento. Lo que hablamos de tu padre le dijeron que eso se potenciaría el efecto de lo que le vayan a aportar en el hospital y es así, o sea, es todo un complemento porque al final la ciencia tiene su buena intención de querer aportar ese conocimiento científico y poder aportarlo a nuestra salud. Pero ¿qué pasa? Que si te centras solo en ese conocimiento científico o convencional, pues también te vas a dejar cosas que abarcar. Entonces, si englobamos todo y hacemos un tratamiento global e integrativo, entonces abarcamos muchos campos y tenemos más posibilidades de restaurar ese equilibrio físico, mental y espiritual. Claro. Al final, como lo dice, o sea, como lo decías tú, ¿no? Médico integral es la clave, el todo, ¿no? Sin olvidarnos que todas las áreas de nuestra vida requieren ser atendidas. Exacto. Quizás en algún momento unas requerirán más atención que otras, pero no podemos olvidarnos de ninguna para poder mantener ese bienestar y ese equilibrio. Bueno, Pablo, o sea, me está encantando nuestra charla de hoy. Para reconducir un poco, ¿no? Todo lo que hemos hablado, si se me queda algo, luego me lo complementas. La alimentación es uno de los 3 pilares fundamentales para nuestra salud. La alimentación, los malos hábitos alimenticios, ¿no? Tienen detrás, en la mayoría de los casos, también emociones sin gestionar. Cuidar mucho lo que ingerimos, lo que metemos a nuestro cuerpo, es de vital importancia, porque en función de la calidad de nuestros alimentos, así va a ser la calidad de nuestro espacio interno, como Pues, tú bien has dicho. Y no sé qué más se me queda así, Pablo, es que todo me parece súper importante. sí, yo creo que un poco en líneas generales es eso, es la alimentación, la comida, qué comemos, la importancia de los alimentos que comemos que van a modificar nuestro ambiente interno y las emociones, qué emociones estamos ingiriendo, ya sea del presente o que cargamos del pasado, que también están modificando nuestro ambiente interno. Al final, la manera en que nosotros trabajamos es cuando aplicamos, somos conscientes de estos ambientes, o sea, perdón, de lo que comemos y de las emociones, ya abrimos un espacio a este conocimiento en nuestro interior y abrir ese espacio nos permite como sanar eso que quizás nos está llevando a tener malos hábitos alimenticios o a tener malas emociones o emociones negativas, mejor dicho. Entonces eso nos hará modificar nuestro ambiente para bien y en ese momento nuestras células van a empezar a vibrar en armonía, porque el ambiente donde están viviendo está armonizado, con lo cual la célula se va a desarrollar libremente y va a tener las funciones que necesita para que su funcionamiento sea el correcto. Claro. Tú hoy, ¿qué le dirías, no? A esas personas que quizás hace poco hayan empezado a plantearse en su vida, oye, voy a apostar por una alimentación saludable, unos hábitos saludables y estoy en ello. O para esas personas que quizás no se lo habían planteado, pero han escuchado nuestro programa de hoy y han dicho, ostras, pues a lo mejor lo tengo que revisar. A lo mejor tengo que plantearme, no de una manera drástica, pero a lo mejor sí empezar con pequeñas cosas. ¿Con qué pequeñas cosas podrían empezar? Pues mira, yo creo que lo básico para empezar es cuestionártelo, ¿sabes? Hacerte la pregunta ya, porque cuando tú te preguntas algo, ¿cómo estoy comiendo o qué estoy comiendo? ¿Sí? Cuando tú te preguntas algo, ya tu mente se queda en silenciada, por así decirlo, y en ese espacio de silencio es cuando te viene
la corazonada que se llama, ¿no? Que es la realidad, lo que tu corazón siente, que es lo verdadero. Entonces, una vez que te preguntas eso, lo puedes escribir luego, puedes hacer como una introspección, como cada uno se sienta más cómodo, pero una vez que tú ya pones ese destello de conciencia, ya puedes empezar a modificar ese hábito alimenticio. Entonces, por una lista, por ejemplo, de cuáles son los alimentos que estoy comprando, es fácil, vas a la despensa, miras los alimentos y haces una lista. Entonces, solo el hecho de que tú ya te lo planifiques, o sea, te lo planifiques no, sino que lo veas literalmente, ya puedes ser consciente de eso. Y con las emociones igual, las emociones, ¿qué emociones estoy sintiendo? Y muchas de estas emociones se pueden ver en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Yo tengo a mi pareja, yo tengo mis hijos, mis padres, lo que sea. ¿Cómo me estoy relacionando con estas personas? De manera conflictiva, de manera amorosa, con rabia, con ansiedad. Entonces, hacer una lista de lo que siento también me va a hacer consciente de las emociones que estoy teniendo en mi interior. Y una vez que ya soy consciente, ya puedo empezar a modificarlas. Obviamente hay gente que le viene mejor de una manera u otra modificarlas, pero es conveniente que busquen una ayuda con gente especializada en esto, o incluso de forma autodidacta también se puede venir bien, para que cada uno también conozca lo que mejor le viene, y al final es todo autoconocimiento, y el trabajo de autoconocimiento es individual. Cada persona que te encuentres en el camino te va a ayudar, pero cada trabajo interno es totalmente individual y el trabajo no te lo va a hacer nadie. Claro, es único, ¿no? Como cada uno de nosotros. Exacto. Bueno, Pablo, pues entonces nos quedamos con esto. Primero, para todos los que quieran empezar unos hábitos saludables, para todos aquellos que quieran desintoxicar su cuerpo y generar un entorno más saludable internamente y también externamente, porque cuando por dentro está bien, por fuera también se nota. Primero, que se hagan la pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estoy ingiriendo? ¿Cómo me estoy alimentando? Y segunda, que hagan un silencio después de la pregunta para tener esa corazonada, esa intuición, ¿no? Que es de donde viene la información verdadera y veraz. Uh-huh. Y tercero, que se creen una lista, ¿no? De qué estoy comprando para luego también visualmente ver qué tengo que eliminar primero, ¿no? O sea, a qué le doy prioridad o qué sustituyo por, que también puede ser. Exacto. Fue muy bien, Pablo, me ha encantado nuestro programa de hoy, nos has aportado muchísimo valor. A mí personalmente me has hecho tomar así tomas de conciencia que he dicho, ostras, ya lo sabía, pero no viene mal recordarlo porque parece que se queda ahí en el olvido. Y con muchas ganas de nuestro próximo programa, a ver qué otro pilar nos traes, Pablo. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Muchas gracias, Tinayi. Un abrazo. Adiós. Chao. Y aquí finaliza el capítulo de En tu propia piel. Os espero el próximo jueves en nuestra cita especial, aquí en este espacio de Radio Global Coach en PNL. ¿Recuerdas que no tienes que caminar el camino solo ni sola, que juntos se hace mucho más corto, mucho más divertido y más reconfortable? Hasta la próxima.